Según la Organización de Naciones Unidas, el ser humano vierte cada año unos 13 millones de toneladas de plástico a los océanos del planeta. Los plásticos provocan la muerte de alrededor de 100.000 especies marinas al año. La mayoría de los plásticos se van degradando con el paso de los años y se convierten en microplásticos, que se mezclan con los alimentos que los peces y las aves obtienen del mar. En muchos casos, las aves y los peces confunden el plástico con alimento, porque el alimento está impregnado de plástico y microplásticos. Varios estudios afirman que hay plásticos en el aparato digestivo del 90% de aves, entre ellas las procelariformes, como las pardelas. Es curioso porque siempre se me viene a la cabeza cuando yo era pequeñito y estaba en las playas del Médano, del sur de Tenerife, y ahí lo que encontraba eran conchas, eran animales marinos, eran estrellas de mar, todo ese tipo de cosas que lentamente pues, han ido desapareciendo de las playas y han sido sustituidos pues, por basura, plástico, peces muertos, cosas pues bastante muy diferentes a lo que encontraba a primera mañana en la playa cuando era pequeño. O sea, yo pienso más en imágenes que en palabras muchas veces. La luz negra es un recurso bastante recurrente que empleo. En este caso concreto también me sirve un poco como luz científica. Lo que es el plástico se ve más oscuro y los indicios de donde se ha acoplado vida pues resultan más luminosos. Primero voy a la playa, lo recojo todo en una red, luego lo llevo a casa, lo limpio y lo clasifico. Trozos más grandes. Luego hago una segunda clasificación con plásticos que me parecen interesantes y me guío por diferentes criterios, por ejemplo, si ha sido colonizado por vida, o luego, por ejemplo, el grado también de desgaste que ha tenido. O sea, me interesan mucho los trozos que llevan, pues a lo mejor décadas en el océano. La siguiente fase es la reproducción fotográfica. Para eso me he montado este pequeño estudio de luz ultravioleta. Tengo 3 focos de 60 vatios, que es bastante potencia, y un objetivo macro. Lo que me interesa es acercarme lo máximo posible al microplástico, pues que sea la fotografía lo más macro posible. Las estructuras ocultas que están ahí, porque estás en la playa y ves, bueno, un cacho de plástico, pero te acercas muchísimo como un microscopio y descubres que no solo es un cacho de plástico, sino todo el proceso de desgaste, la historia que está detrás. En la parte de atrás siempre pongo el microplástico que se ha fotografiado. Y el título de la serie es The North Atlantic Garbage Patch, que es la isla de basura de plástico que tenemos en nuestras latitudes, o sea, el océano Atlántico del norte. Lo importante es, para acabar con el problema, acabarlo en origen, o sea, el problema es la fabricación del plástico, que mayoritariamente producen los países industrializados y luego ya pues se va llevando a todos sitios, pero sí, realmente no tiene fronteras y yo veo también plásticos pues
algunos restos que no se corresponden aquí, sino es de cualquier otra parte. Esto no entiende fronteras, ¿eh? Eso está en todos lados. Venga, pues vamos a hacer el muestreo. Como les expliqué en clase, tomamos este cuadrado que mide 0,5 por 0,5 y tendríamos que tomar toda la superficie interna, ¿vale? Que sería pues 1/4 de metro cuadrado, ¿vale? Entonces lo situamos en cualquier punto, siempre en la zona supramareal, y ahora tendríamos que tomar pues toda la superficie que queda en el interior, ¿vale? Tenemos los 2 tamices, tenemos 2 huevos de tamices que si quieren, uno pueden ir haciendo una muestra y los otros pues pueden ir haciendo la muestra 10 metros más allá, ¿vale? Este es el de 5 milímetros y este es el de 1. Entonces, lo que quede aquí, que sea plástico, si vemos que es una piedra o algo, lo desechamos. Pero si es plástico, pues lo metemos en un bote, ¿vale? Y lo llamamos pues mesoplástico, que sería la fracción superior a 5. Y todo lo que quede aquí ya es lo que consideramos micro y lo metemos en otro bote, ¿vale? Tenemos que retular adecuadamente cada bote. Este sería el punto de muestreo número 1. Hemos llevado a cabo un estudio durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018 en 6 playas de Tenerife, 2 en el norte, 4 en el sur. Y bueno, en 5 de esas playas hemos encontrado que el contenido en microplásticos era muy bajo, ¿no? Pero en una de ellas, particularmente en Playa Grande, que es del municipio de Arico, encontramos que el contenido en microplásticos era muy alto, la presencia de microplásticos era relativamente alta, ¿no? En torno a unos 3.000 fragmentos por metro cuadrado, aproximadamente son casi 99 gramos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, un poco investigando un poco más esta playa, intentando un poco ver por qué esta playa sí tenía esos contenidos tan altos de microplástico con respecto a otras que no lo tenían, pues una de las cosas que vimos es que esta playa tiene una forma de U, tiene una orientación noreste, recibe durante prácticamente todo el año vientos en esa dirección, ¿no? Vientos noreste. Pues hablando incluso con gente mayor del lugar, pues nos decían que de toda la vida esa playa ha recibido una gran cantidad de basuras marinas, ¿no? De hecho le llamaban los hayos en canario de hallar realmente, ¿no? Pero con esa H así aspirada, ¿no? Entonces iban ya desde hace muchísimos años, 50, 60 años, iban ya los niños pequeños también se ponían allí encima de una roca a avistar hayos, a ver qué hallaban, ¿no? Y entonces pues unas veces encontraban pues yo qué sé, un neumático, otras veces encontraban pues madera, entonces a todo eso le daban un determinado uso, ¿no? Entonces esa playa de toda la vida, como se suele decir aquí, de toda la vida ha recibido una gran cantidad de basuras marinas, ¿vale? Pero desde hace aproximadamente unos 10 años se ha empezado a ver que recibe, aparte de esas basuras marinas que siguen llegando en grandes cantidades, reciben también microplásticos, o sea, fragmentos de plástico de un tamaño inferior a 5 milímetros, ¿no? Y lo está recibiendo prácticamente a diario. De hecho, cuando ves esa playa, ves que realmente el microplástico llega a la orilla, ves puntitos de colores en toda la orilla, y que luego ya cuando ya la marea baja, se seca un poquito todo ese material, pues con el viento pasan ya incluso más adentro de la playa, y de hecho en la zona supralitoral, por encima de la máxima pleamar, ves la arena negra, pero la ves llena de puntitos de colores, ¿no? De puntitos de colores que son los microplásticos. Como la marea está alta justo hoy, vamos a hacer un estudio de lo que es el enriquecimiento del microplástico por la marea y el viento, ¿vale? Lo que sube hacia arriba. Profundidad hasta 10 centímetros, sí, tampoco más. De hace unos años para acá nos hemos dado cuenta de que tenemos un problema global, y entonces durante los últimos años se han intensificado todavía más
los estudios en el ámbito de los microplásticos. Y entonces, como se han identificado los estudios, pues hemos identificado microplásticos en sal marina, microplásticos en agua embotellada, microplásticos en muchas playas, microplásticos en los estómagos de peces. Entonces, debido precisamente a ese interés que despertó hace unos cuantos años la presencia de microplásticos, ha aumentado el número de estudios y ha coincidido, yo creo que en los últimos 2-3 años, sobre todo en el último año, que se han visto los resultados de esos estudios y que están preocupando, porque estamos encontrando microplásticos ya no solo en el medio marino, sino incluso en nuestra alimentación. Mira, acabo de encontrar un pellet, pero abre ahí. Mira, ¿ves? Es que encontramos un montón de pellets. Y es que yo siempre me pregunto lo mismo, digo, si aquí no hay fábrica para elaborarlo, ¿por qué encontramos tantos pellets? Porque a partir de esto es cómo se elabora el plástico. Eso es lo que se funde para Generar pues nuevo plástico. Por eso se están llevando a cabo estos estudios, porque no hay valores iniciales. Entonces se están incentivando para saber de qué valor partimos. En algunas playas había visto un poco, pero no, aquí hay mucho, sí. Nada, yo creo que ya más o menos. Sí. Estos microplásticos no se pueden reciclar, no se recogen en un punto limpio para reciclarlos. ¿Por qué? Porque existen, digamos, dos grandes tipos de plástico. Por un lado, los denominados termoplásticos, que son plásticos que a alta temperatura se pueden volver a moldear y darles un segundo uso, por decirlo de alguna manera, es decir, se pueden reciclar. Los termoplásticos son reciclables. Aquí entraría, por ejemplo, el polietileno, el polipropileno, el PET, el tereftalato de polietileno también, o sea, una serie de plásticos que se pueden reciclar. Y luego están los plásticos termoestables, que incluso aumentando la temperatura no pierden ni siquiera su forma y por lo tanto no se pueden reciclar. Un claro ejemplo de esto pues lo vemos en una espumadera de estas de plástico que utilizamos en casa diariamente. Esa espumadera de plástico está hecha de plástico termoestable, de ahí que no se derrita incluso a altas temperaturas. Pues ese tipo de plástico no es reciclable. El problema es que cuando recogemos toda esta gran cantidad de microplástico, ahí hay desde termoplástico a plásticos termoestables y no se sabe cuál es cuál, e identificarlos uno a uno, que se puede hacer, es muy complejo. Entonces de ahí que todos estos desechos pues no se les pueda dar una segunda vida en cuanto a reciclado se refiere. La lleva clara. Tarea titánica. Vamos. La lleva clarísima, sí. Bueno, él dice, tengo trabajo para toda la vida. No, eso sí, al trabajo no le va a faltar. Tiene que ser desmotivante, vamos. Sí, ¿no? Porque nunca se termina. Nunca se termina. Cuando venís al otro día y lo mismo. No, y al mismo día, o sea, desde que vuelve a subir la marea, otra vez. Claro. Tengo unas amigas que vinieron todas súper motivadas a hacer una limpieza y tal. Y pues lo típico, se quedaron en la playa comiendo tal. Cuando se fueron deprimidas porque hicieron toda la limpieza, comieron y todo otra vez. La verdad que es impactante llegar y ver cómo está la playa llena de plástico. Yo lo veo un poco injusto que vengan personas a disfrutar del entorno que ofrece Tenerife y que se encuentren en esta situación. Y por el otro lado, de la parte de la trabajadora que nos encontramos antes, pues la verdad que la imagen de encontrarla a ella un poco recogiendo las cosas con la mano, sin ningún material que le pueda servir de ayuda, simplemente con una bolsa de plástico como la podemos ver, pues la verdad que dice mucho de la conciencia que tenemos
o la conciencia que estamos tomando sobre el problema. Lo menos que podemos hacer es concienciarnos e intentar poner medidas para que, ya que es un fenómeno que a largo plazo va a tener difícil solución, pues más o menos que se vea, por lo menos por nuestra parte, intención de arreglarlo. Ya una vez que hemos terminado de recoger los mesoplásticos, aquí los han metido todos, ¿no? Y aquí los micros. Pues ya lo que hacemos es que nos los llevamos al laboratorio y ahí ya separamos, ¿vale? A ver un poco pues qué diferenciación, qué tipos de microplásticos llegan y cuál es la cantidad de microplásticos, extrapolarla a toda la playa en función del cuarto de metro cuadrado que hemos tomado, ¿vale? Ok. Recogemos en estos botes que están aquí, recogemos para cada uno de los puntos de muestreo, recogemos la fracción de 5 milímetros y luego en estos otros, en estas plaquitas de Petri pequeñitas, recogemos la fracción de 1 milímetro. Lo que está en estos botes mayores es lo que denominamos mesoplástico, tamaño entre 5 y 25 milímetros, y lo que está en los más pequeños es lo que denominamos microplástico. Una vez separadas por los tamices los microplásticos, lo introducimos en una disolución de cloruro sódico sobresaturada y lo sometemos a flotación. Los plásticos se quedan flotando para separarlo de la arena y la arena se depositaría en el fondo. Antes de clasificarlos tenemos que pesarlos. Luego, una vez los recogemos todos, tenemos que separarlos y clasificarlos. Partículas como de plástico, restos de bolsa, etcétera, lo consideraríamos film. Luego tendríamos los foam, que son las típicas burbujitas de corcho, fibras, como vemos, pues restos de nylon, etcétera. Pellets, que son lo que consideramos microplásticos primarios, ¿vale? Esto es con lo que podemos realizar pues un producto de plástico a posteriori, es lo que se obtiene para poder darle una segunda vida a ese plástico. Y por último, fragmentos, que es sin duda el tipo de microplástico que más encontramos en las playas, que procede pues de la degradación de distintos productos de plástico, pues una vez en el medio ambiente pues se van degradando pues por la oxidación, la fotooxidación o el golpeo contra el resto de las rocas, pues por distintos procesos químicos que hace que esos macroplásticos se vayan convirtiendo en microplásticos. Y luego también hacemos una clasificación por colores para diferenciar un poco pues el tipo de colores que hay dentro de las partículas que encontramos. Muchas personas nos preguntan, bueno, ¿y cómo se puede solucionar esto? ¿Qué solución le damos, ¿no? Realmente la solución es compleja y no tenemos la respuesta al 100%. Pero bueno, sí es cierto que se deberían realizar determinadas acciones. Por un lado, sería positivo disminuir la producción de plásticos a nivel mundial, ¿vale? Mejorar el reciclado de los plásticos que tenemos, buscar alternativas al plástico, ¿vale? Otra serie de materiales que tengan también ese uso que tiene el plástico, buscar plásticos biodegradables, plásticos que una vez en el medio ambiente se degraden más fácilmente, y en general también no hacer un uso desmesurado e irracional del plástico, ¿no? Por ejemplo, que envuelven un melón entero, lo envuelven en un film de plástico cuando eso prácticamente no es ni siquiera necesario. Le estamos dando al plástico unos usos que otros materiales no tienen, y tenemos plástico prácticamente en todos los ámbitos, ¿no? Dependemos del plástico, y cuando hay una dependencia del plástico tan grande, pues es un problema volver hacia detrás, ¿no?